Dice así la palabra de Dios, Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, los senderos del mar. Y 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a pedir a Dios su dirección en esta tarde. Padre Celestial, una vez más estamos aquí en tu casa en esta tarde, con el deseo ferviente de escuchar tu palabra, que ésta pueda penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, que pueda quitar toda apatía que existe o que rechace, Señor, tu palabra. Te pedimos tu dirección, Señor, que nos ayudes, que tú abras nuestros ojos espirituales, que podamos ver, Señor, las maravillas de tu ley, que podamos aplicarlas en nuestra vida, que esta pueda ser una realidad en ella y que podamos vivir en adelante siendo transformados con el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y guíanos en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Dice ahí este tema, la gloria de Dios y la honra del hombre. Y hay momentos en nuestra vida en que todos ansiamos sentirnos necesitados, ¿verdad? Necesitamos sentirnos apreciados. Y la verdad es que Dios nos creó con el deseo de saber que podemos contribuir con algo valioso que puede en un sentido impactar significativamente en la vida de los demás, ¿verdad? Y lo vimos a través de la Biblia, porque en el pasado hubo grandes hombres ahí, incluso algunas mujeres también, que dejaron huellas, ¿verdad? Que dejaron un legado, que todavía en la actualidad nosotros, al leerla, podemos darnos cuenta cómo es que Dios usaba a estos hombres, la mayoría de ellos, y también a algunas mujeres, como ya lo mencioné, y ellos dejaron también un legado cuando murieron, ¿verdad? Y en la actualidad, cuando es uno joven, tendemos a basar nuestra vida o nuestra autoestima en la habilidad que tenemos, en los supuestos dones que poseemos, ¿verdad? Y también tratamos de contribuir en algo. A veces, siendo joven, queremos ayudar a los demás, ¿verdad? Queremos apoyarles en diferentes necesidades pero con el tiempo, cuando el tiempo va pasando, todo ese ingenio que teníamos o todo ese deseo que había, empieza a disminuir cada vez más, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que eso un día va a acabar, ¿verdad? Y luego ya sutilmente las circunstancias cambian, todo cambia en nuestras vidas y nos encontramos en un lugar donde ya no somos tan necesarios. Después de que pensábamos que éramos muy útiles, viene una etapa en nuestra vida donde viene el desánimo, donde pensamos que ya no nos quieren considerar o ya no nos quieren tomar en cuenta, y eso obviamente pues nos hace sentirnos mal, ¿verdad? Pasamos por diferentes situaciones que opacan nuestra vida y poco a poco vamos perdiendo la utilidad, ¿no? Estos pasos devastadores en nuestra vida hacen que la injusticia nos quite la libertad, que la calumnia pueda llevarse nuestra reputación, la enfermedad pueda robarse nuestras fuerzas, ¿no es cierto? La mala administración acaba con nuestros recursos, ¿no es cierto? La supuesta depresión, a veces acudimos a ver a los psicólogos,
en lugar de acudir a nuestro Dios. Y eso es malo, realmente eso es malo. Pero entonces la supuesta depresión puede llevarse nuestra esperanza, ¿verdad? Y el aumento de la edad, ¿verdad? También, el aumento de la edad cada año de nuestra vida va acabando nuestras fuerzas. Esa es una realidad, hermanos. Durante el tiempo que somos jóvenes somos muy hábiles para muchas cosas, pero empieza uno a hacerse grande y ya no es lo mismo. Pues la verdad es que no es lo mismo. Y no lo digo por mí, lo digo por otras personas. Bien. Y pensemos en esto. El hecho de envejecer a veces nos saca de la jugada, ¿no es cierto? Por lo mismo, ya no tenemos las mismas fuerzas. No es lo mismo cuando nos dicen saquen las 10 mesas que tiene la iglesia, pues ya nada más podemos sacar una. Pero ¿qué hay de los jóvenes? Los jóvenes agarran y una tras de otra, y luego cuando ayudamos a bajar las sillas les recomendamos solo bajen 3 o 4, no agarran 7, 8, 10 sillas y las bajan. La fuerza que tienen, ¿verdad? Pero ya nosotros los adultos ya no podemos hacer tantas fuerzas, sino presentar ya algunas consecuencias de forzar nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué hay también cuando nos sacan de la jugada? Cuando teníamos un cargo y nos dicen, ¿sabes qué? Te vas a la banca. También viene el desánimo, ¿no es cierto? Nos desanimamos tanto que ya no queremos venir a la iglesia. Y nos desanimamos tanto que incluso no queremos ni contestar el teléfono. Cuando algún hermano nos llama y nos dice, ¿estás bien? Nos enojamos porque nos preguntan. Y no está bien, hermanos. Dios a través de las personas nos busca. Y Él quiere que nosotros estemos en su casa todo el tiempo, sean las circunstancias que sean. Y aquí David nos muestra algo muy interesante, ¿verdad? La verdad es que David nos transmite y nos dice que nadie quiere sentirse despreciado. Y vamos a ver, en esta tarde vamos a ver 4 aspectos importantes que extraímos de aquí del Salmo 8. Y vale la pena que en sus casas, hermanos, todas las predicaciones que el pastor nos da y las enseñanzas que nosotros damos, vuélvanlas a escuchar, léanlas, no las olviden, no las echen en saco roto. Es la palabra de Dios, no son nuestras palabras, es la palabra de Dios. Así que número 1, en esta tarde vamos a ver la majestad de Dios. Conocemos de hecho, de entrada, ¿cuál es la majestad de Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Así que al mirar el Salmo 8, podemos observar de entrada tres cosas ahí que salen a relucir. En primer lugar, es un salmo de David, escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto quiere decir que no son simples reflexiones, ¿verdad?, naturales de un ser humano. Es una persona especial y también el Espíritu Santo de Dios estuvo en él para que pudiera escribir esto, ¿verdad? David recibió esta canción como un regalo de Dios para la humanidad, ¿sí? ¿Saben esto? Como les decía hace un momento, es la palabra de Dios. El mismo Salmo y toda la palabra de Dios está, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y a través de la lectura que hagamos cotidianamente vamos a encontrar todo lo que necesitamos para poder vivir en la manera en que Dios nos manda. En segundo lugar, antes de iniciar el Salmo, se encuentra también la frase, ya les decía yo la semana pasada, la frase sobre Gitit. Y la etimología de este término hebreo es un asunto de debate entre los eruditos hoy en día, ¿verdad? Se habla mucho acerca de eso. Muchos creen que la palabra Gitit se deriva de Gat, aquella ciudad antigua, ¿sí? Recuerdan, filistea, de donde provenía ese famoso gigante Goliat, ¿verdad? En Gat. Y eso lo podemos ver y lo pueden ver en casa, ¿verdad? Ahí en Primera de Samuel 17 del 4 al 23. Y ahí pueden ver la historia de ese enfrentamiento que tuvo David con Goliat. Pero también el término puede referirse al estilo musical que esto asociaba con esa cultura. Puede ser un instrumento musical, ¿no?, de ese tiempo y que comúnmente se utilizaba en esa ciudad, ahí en Gat, viendo un poquito de la historia. En cualquier caso, la expresión sobre Gitit o según Gitit aparece también en otros 2 salmos. Es interesante eso, ¿verdad? En el Salmo 81 y también en el Salmo 84. La Escritura nos dice que después de la victoria de David sobre Goliat,
el pueblo de Israel cantó y bailó celebrando el triunfo. Esto lo podemos ver ahí en 1 de Samuel 18, y vamos rápidamente para que veamos 1 de Samuel 18, versículos 6 y 7, lo tenemos ahí en la pantalla. Dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Verdad? Dice ahí, me faltó el 6, perdón. 6 dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Probablemente pudiera ser también por ahí. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Yo pienso probablemente que este salmo fue compuesto por David como un himno de alabanza en honor a Dios por el triunfo que él le había otorgado durante esa pelea con el gigante Goliat. Bien, y al leer el Salmo 8 uno se puede dar cuenta que embona muy bien con este acontecimiento histórico, y podemos ver que esto es una canción de celebración. Así que si tienes que derrotar un gigante, es decir, cualquier problema que estés enfrentando en esta tarde, el que sea, financiero, de salud, problemas con los hijos, cualquier situación, es nuestro gigante, y vale la pena enfrentarlo. Y vale la pena enfrentarlo tomado de la mano de Dios. Recuerden, el Señor nos ha puesto en nuestras manos una armadura totalmente equipada para poder enfrentar a cualquier gigante. ¿Verdad? ¿Recuerdan la película de Desafiando a los Gigantes? Me encanta esa película. Y el que no la ha visto, trate de verla. Vale la pena. No es comercial. Pero entonces, para poder enfrentar nosotros a nuestro gigante, pues tenemos que ponernos la armadura. ¿Y cuál es? ¿Dónde está la armadura? ¿Dónde está la armadura? En la palabra de Dios. Ahí está la armadura. Ahí está la fuerza que necesitamos para enfrentar a cada gigante cada día. En tercer lugar, el Salmo 8 comienza y termina con la misma declaración, y es un clamor, porque dice: oh Señor. Dice: oh Señor, y dice: Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esta alabanza ofrece 3 implicaciones más aquí que podemos ver. El salmista habla en nombre del pueblo de Dios, no solo de sí mismo. Esto nos dice que David está representando a un grupo ahí grande, ¿verdad? Él está representando al pueblo de Dios, no se está representando solamente él. Número 2, el nombre de Jehová se relaciona con la palabra grande. ¿Hay algo más grande que Dios? No hay nada más grande que Dios. Y de hecho no hay nada más grande que nuestro Dios, porque no lo podemos apropiar. La palabra grande, la cual se deriva de la palabra hebrea dar, esta palabra conlleva los siguientes significados: es majestad, grandeza, amplitud, altura, y hay muchas más. Número 3, así que David ve a nuestro Dios como aquel que es sumamente glorioso y absolutamente majestuoso. Ya no podemos otorgarle más palabras. Él lo es todo para nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya que 7 versículos del capítulo 8 de Salmos son repeticiones de las mismas declaraciones, debemos comprender que el tema principal del Salmo es la frase que se repite 2 veces. David ahora habla del Dios viviente como un glorioso y majestuoso Señor del universo. Ese es nuestro Dios, glorioso y majestuoso. Ese es nuestro Dios. Dice el versículo 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y el versículo 9 hace énfasis también y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Glorioso y grande. No hay nada más que eso, solo nuestro Dios. La palabra Señor en el texto hebreo expresa la majestad trascendente y la gloria de Dios. Incluso cuando la mayoría o las Biblias hablan de la palabra o ponen la palabra Señor,
La palabra utilizada aquí es un nombre hebreo que se representa con las 4 letras mayúsculas, Y, H, V y H. Ya que este nombre era así y sigue siendo sagrado para los hebreos, ellos nunca dicen su nombre de manera audible. Como consecuencia de lo dicho, nadie sabe en realidad cuál es su pronunciación. De Y mayúscula, H mayúscula, V mayúscula y H mayúscula. Los gentiles comúnmente dicen Jehová. La palabra Dios es el término hebreo Adonai, el cual indica un título de respeto y de reconocimiento a su autoridad y a su soberanía. Así que David, al combinar estos 3 términos, él está celebrando junto con nosotros el poder supremo de Dios sobre todo lo demás. Dios está por encima de todo, de absolutamente todo. Recuerden, Él hizo todo. Número 2. Dice ahí, una canción de alabanza. La diferencia entre la alabanza y la petición es la ausencia del ego, es la ausencia del orgullo. David quiere que el enfoque solamente sea en Dios y lo hace por medio de esa expresión de alabanza. Él declara que la majestad y la gloria de Dios se muestra en los cielos. Y eso es una realidad, hermanos, porque el Señor ha otorgado al universo físico un reflejo del asombroso esplendor de su majestad. Y esto lo podemos ver en el Salmo 19.1. Dice el Salmo 19.1 y confirma el hecho de lo que estamos leyendo en esta tarde. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David dice, en lo que leímos en el capítulo 8, hablaba de ¿qué? Sus dedos, ¿verdad? Aquí estamos viendo que es obra de sus dedos. Eso lo dice en el versículo 3 del capítulo 8. Y lo confirmamos en Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra ¿de dónde? De sus manos. Y Romanos 1.20 también lo confirma. Dice, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, ¿verdad? Se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que dice que no tiene excusa. Ahí está, y nosotros lo podemos ver. Y hay cosas que podemos palpar. No tenemos excusa para poder decir, o para poder evitar decir, que los cielos y todo lo que está hecho es una obra maestra de nuestro Dios. Él lo hizo todo. Entonces no pongamos excusas. Cuando le digamos a alguien o le contemos de nuestro Dios, por ahí podemos empezar. Los cielos y todo lo que está y todo lo que vemos ha sido hecho por el Dios que yo te quiero compartir. David continúa ilustrando su concepto de la gloria de Dios, mencionando en otro extremo, considera la dependencia de los bebés, también lo menciona en el versículo, en el capítulo 8, ¿verdad? También habla de los bebés, cómo Dios puede utilizar también a los pequeños para darnos a nosotros información a los grandes, increíblemente, ¿verdad? Estos infantes nos ayudan a los grandes y nosotros les ayudamos a los pequeños cuando ellos todavía no pueden hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces Dios se muestra a sí mismo majestuoso y glorioso en su amor por el débil, hablando un poco de los niños. Y es esto lo que nos debe llevar a buscar respuestas en la Biblia y finalmente encontrar la salvación a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, de la boca de los que todavía maman, de los que dependen de Él, ¿verdad? Ahí se declara el poder y la majestad de Dios. La verdad es que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la prueba viviente del poderío creativo de Dios es su amor por los débiles, es su amor por cada uno de nosotros.
Cuando nosotros analizamos las características pequeñas y delicadas de un bebé, nos asombramos de ver el cuidado y la atención de Dios en su creación. El versículo 2 concluye con un recordatorio de que hasta los enemigos, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente ahí. En el versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Lo podemos ver ahí, ¿verdad? Los infantes o los niños pueden ser pequeños y las galaxias pueden ser gigantes, pero ambos conllevan un profundo significado de que Dios observa todo. Dios está observando todo. Dios está observándonos a nosotros padres y está observando a nuestros hijos. Y también está observando de los mismos malos de los que está hablando. O sea, estemos pensando que todo el tiempo nos observa, y esto debe ser un limitante para ver qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida, cómo estamos hablando, cómo estamos actuando, cómo estamos pensando y aún cómo estamos deseando. El Señor nos está observando todo el tiempo. No hay un solo momento que nos pierda de vista. Aunque Dios nos honra permitiendo que su obra se realice por medio de nosotros, esa no es la base de nuestro valor. No valemos más porque puedas ir y le compartas a una persona de las cosas de Dios. Eso no nos da un valor. Recuerden, eso es un mandato que tenemos que hacer. Y eso no nos pone por encima de los demás si en algún momento lo hemos logrado hacer. Si en algún momento hemos logrado compartirle la palabra a una persona y ésta ha llegado a los pies de Cristo, eso no agrega valor a mi vida. Es Dios. Nosotros no traemos a nadie. Es Dios el que manda a las personas. Es el que agrega, como en Hechos, a la iglesia primitiva. Él era el que agregaba a las personas que deberían de ser salvos. Nosotros solamente hacemos una parte para ayudar en su obra. Algo importante: Él nos valora y nos ama, seamos productivos o no. ¿A qué me refiero con esto? Aunque no vayamos y le compartamos a otros, Él nos sigue amando. Él se preocupa por nosotros. Pero esto no quiere decir que nosotros entonces podemos hacernos a un lado y dejar de hacer lo que Él nos manda hacer. Tenemos que ser obedientes. ¿De acuerdo? Este mensaje debería consolarnos. Dios no nos da de su amor sobre la base de nuestro poder o de nuestra capacidad. Él nos ama de cualquier manera. Somos especiales para Él, sin importar lo que ocurra, aun cuando seamos tan débiles como un recién nacido. ¿Qué les parece eso? Número 3. El mensaje de Dios para nuestras vidas. David continúa su servicio de adoración compartiendo el mensaje de Dios, que por ende es el tema principal de esta composición. ¿Sí? Ya leímos los versículos, ya vimos lo que nos está diciendo, ¿verdad?, a través de ellos, y podemos imaginarnos a David trasladándonos al lugar como les estaba tratando de predicar a las personas, ¿verdad? Él les predicaba acerca de la gracia de Dios y cómo este pueblo tenía que entender que tenía que reconocer a nuestro Dios como nuestro creador. Y nosotros en la actualidad, eso es lo que tenemos que entender, que Dios es nuestro creador. Primero, Él considera la desafortunada deficiencia de la humanidad, ¿verdad? Y de los versículos 3 al 4 nos muestra el concepto que David quiere transmitir. Dice el versículo 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Versículo 4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? El término hebreo que se traduce como contemplo es un verbo que significa ver, observar o analizar. David se encontraba seguramente al aire libre y él estaba observando, ¿verdad? Seguramente él podía estar mirando al cielo. En el día podía ver
la creación de Dios a través de las nubes, el sol, pero por la noche él seguramente veía las estrellas y veía la luna y contemplaba todo esto, ¿no es cierto? Y para él ha de haber sido algo grandioso, ¿no? Nosotros a veces no nos detenemos, nuestra vida está tan ocupada que no podemos voltear ni siquiera a ver al cielo en una noche para observar la creación de Dios, para agradecerle todo lo que hace por nosotros. David se dio cuenta de la grandeza de Dios. Observemos todo lo que hace Él. David se refiere a la creación de Dios como la obra de sus dedos, lo vimos, ¿verdad? Hace un momento. También vimos cómo sus manos están involucradas, ¿verdad? Sus dedos están involucrados en la creación. La salvación, sin embargo, representa la obra de su brazo, ¿verdad? Y esto lo vemos ahí en Isaías 52:10. Vamos rápidamente a Isaías, lo vamos a tener también ahí en la pantalla. Isaías 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. 53:1 también lo menciona, dice: quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado, ¿qué dice? ¿El brazo de quién? De Jehová, ¿verdad? 59:16 nos dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó, ¿qué dice? Su brazo, ¿verdad? Nuevamente. Y le afirmó su misma justicia. Y todavía podemos verlo también en Salmo 77:15. Dice Salmo 77:15: con tu, ¿qué dice? Brazo, ¿verdad? Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Ahora bien, cuando David dice o hace la pregunta ¿qué es el hombre?, él utiliza un término muy poco común, ya lo habíamos visto la semana pasada. Es un término poco común para el ser humano. Y aquí podemos verlo, dice enosh. Esta palabra proviene de un verbo hebreo que significa ser débil, frágil, y según David, Dios pasa por alto nuestro estatus inferior y actúa a favor de la humanidad de dos maneras. Y esto es interesante porque Dios piensa en el ser humano. Recuerden, Él está pensando en nosotros, pero no solamente está pensando en nosotros, Él también nos cuida. Entonces Él piensa en nosotros y nos cuida. ¿Qué significa esto? El concepto de que Dios piensa en el ser humano significa que Dios nos recuerda y que Dios siempre está prestando atención a cada uno de nosotros. Es increíble cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Piensa en esto. El Dios que creó todo el asombroso universo se acuerda y cuida de personas como tú y como yo. Él hizo todo, nos hizo a nosotros, pero no nos olvida. Él nos cuida. Y es fácil creer que Dios tiene más cosas que hacer que preocuparse por nosotros. Ahí es donde a veces nosotros, en nuestra manera de desanimarnos, es cuando estamos poniéndonos en esa postura, pensando en que Dios no tiene tiempo de voltearnos a ver o no se preocupa. Recuerden ustedes, Dios cuida de personas como usted y como yo. Él no nos olvida. A pesar de la vasta diferencia entre Dios y el hombre, David declara que el Señor nos ha dado de su amor y ha dado a la humanidad un lugar de dignidad y de importancia en este mundo. Lo vimos la semana pasada también. Dice la palabra de Dios: fuimos hechos inferiores a los ángeles, pero solamente en términos de poder. Solamente en términos de poder. Porque también hemos sido coronados de gloria. Él también nos ha coronado de gloria.
además nos dio la responsabilidad, recuerden la semana pasada también hablamos acerca de eso, nos dio la responsabilidad y el privilegio de gobernar junto con Él su creación. Y si van y regresan a Génesis, ahí van a ver rápidamente lo que dice. Y es más, vamos rápidamente. Génesis 1:28. Para que entendamos dónde está esa parte, dónde nos otorga Dios esa responsabilidad y ese privilegio. Dice Génesis 1:28 al 30, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y dice ¿qué? Sojuzgadla. Ahí vean en su Biblia. Dice: sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahí podemos ver, nosotros, como creación de Dios, podemos controlar todo lo que está por debajo de nosotros. Ahí está la palabra de Dios en Génesis. Hebreos 2:6-9 también nos dice: Hebreos 2:6 al 9 dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria y de honra? ¿Le pusiste sobre las obras de tus manos? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Estos versículos, hermanos, aplica también porque esta sección habla acerca de Jesucristo y convierte el Salmo 8 en versículos mesiánicos y proféticos, históricamente hablando. Sin embargo, estos versículos se aplican a todos los seres humanos en la actualidad. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, compartimos este honor y esta responsabilidad con Él. Eso es asombroso para nosotros, realmente. Número 4, hermanos, ahí. El centro de atención delante de Dios, dice el número 4. Nos debe de llenar de humildad pensar que el Creador del universo, cuyo poder, conocimiento y bondad no conoce límites, se preocupa, como les decía hace un momento, por nosotros y nos ama de manera individual y personal. Obviamente nos ama a todos juntos, pero nos ama de una manera individual y personal. Pensemos fácilmente en esta tarde de poder hablar con el presidente, que podamos ir a verlo y que podamos hablar de aspectos de política exterior, por decirlo así. ¿Ustedes creen que él podría regalarnos un poco de tiempo para atender esas inquietudes que nosotros tenemos? Pudiera ser que sí, ¿verdad? Pero tiene tanto trabajo que hacer que realmente pues no lo consideraría, ¿verdad? Tiene que atender desde la Cámara de Diputados hacia abajo. Entonces, yo pienso que sería difícil, es un poco probable, ¿no? Obviamente no es culpa de ellos, es por el tiempo ilimitado que ellos tienen, ¿sí? Pero, y que hay también de los padres que tienen muchos hijos, que cuesta trabajo, ¿no?, ponerles atención a cada uno de ellos en sus diferentes necesidades, ¿no es cierto? Poderles darle la educación que cada uno necesita. Pero ¿saben qué? Solo Dios siempre está atento a cada una de nuestras necesidades. Solamente Él nos atiende inmediatamente. Así es nuestro poderoso Dios. Él no pasa por alto nada. El hecho de que nuestro Dios, el que creó todas las cosas, el universo, la luna, las estrellas, el sol, las galaxias, los planetas,
nuestra propia vida, es difícil de entender, ¿verdad?, que se preocupe por nosotros. Pero sí lo hace. Y vaya que lo hace, porque no nos falta nada. Siempre está presente en nuestras necesidades. La más mínima necesidad, acudes a Él y Él provee. Claro, somos humanos y queremos las respuestas inmediatas, ¿no es cierto? Queremos que el Señor, necesito esto y que ya esté llegando el recurso, o que ya esté llegando la salud, o que esté llegando lo que necesita mi hijo. El Señor sabe lo que necesitamos y Él sabe el tiempo en que provee o en que suple la necesidad. Pero ¿saben? Él se interesa más de una manera personal por aquellos que confían en Él. Podemos a veces estarle pidiendo, pero superficialmente por algo, pero no estamos confiando plenamente en Él y por ende no recibimos nada. Entonces pensemos esta tarde, si realmente nosotros confiamos en Él, entonces tenemos la certeza de que Él va a escuchar mi necesidad, pero solamente confiando plenamente en Él. ¿Cómo confío en Él plenamente? Entregándome por completo a Él. ¿Sí? Quizás en este momento te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes desanimado. La soledad es un valle infértil, ahí no produce nada bueno, al contrario, si hablamos de tierra se va secando cada vez más y cada vez es menos probable que surja algo ahí. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que poner atención a Él, tenemos que buscarle de todo corazón. Él nunca nos abandona. Él siempre está presente en nuestras vidas. Meditemos en esto. Él nunca, ¿qué dijo? ¿Qué dije? Nos abandona. Hay mucha probabilidad de que nosotros lo abandonemos a Él con nuestra manera de andar. Cuando no leemos la Biblia, estamos comenzando a abandonarlo a Él. Cuando no oramos, estamos abandonándolo a Él. Cuando no asistimos a la iglesia regularmente o a las actividades de la misma, estamos abandonándolo a Él. Cuando nos piden que hagamos algo en favor de nuestra iglesia o en favor de nuestros hermanos y no lo queremos hacer, nos estamos alejando de Él. Pensemos en esto. Él no se irrita cuando venimos a Él a pedirle por nuestra necesidad. Él no piensa que nuestras oraciones en la necesidad son estorbos o son interrupciones en sus acciones diarias. Él no piensa en eso. Él siempre está atento. Y vuelvo a repetir, Él nunca te abandona. Él no nos quiere abandonar. ¿Y saben por qué? La respuesta se encuentra en la gracia inmerecida que Él tiene para con nosotros. Así que esta tarde hay que entregarle a Él ese sentido que tenemos a veces de desánimo, ese sentido de insignificancia, cuando nos sentimos menos que los demás, cuando nos piden que dejemos de hacer ciertas cosas para hacer otras, o inclusive cuando nos dicen, tú te vas a sentar, deja que otro trabaje. Aún en eso, nosotros tenemos que estar en paz y aceptar. Todo proviene de Dios. Yo quiero, hermanos, esta tarde desafiarte a que enfrentes ese gigante llamado desánimo, sentimiento de abandono, y le pidas a Dios que te dé la victoria hoy. Quizás un gigante como Goliat pueda caer esta tarde,
o pueda caer mañana, y va a caer cada vez que te enfrentes a Él en las fuerzas del Señor. David concluye su canción con una bendición. Son las mismas palabras que utilizó en la doxología. Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es increíble cómo solamente estamos esta tarde extrayendo un poco de la gran información que hay, no solamente en este capítulo, en toda la Biblia. Y vamos concluyendo, hermanos. ¿Cuál es la fuerza más poderosa del universo? ¿Una supernova? ¿Un agujero negro? ¿La Vía Láctea? ¿Los planetas? ¿El mismo Sol? ¿La misma Luna? Dios es más poderoso, mucho más poderoso que todas esas combinadas, mucho más poderoso que todas estas cosas combinadas entre sí. Dios es más poderoso que el mismo universo, porque Él lo creó. No hay nada más poderoso que Él. ¿Qué efecto nos causa en esta tarde el pensar que no le hemos otorgado a Dios cuán grande es sobre toda la tierra nuestro Dios? Así que esta tarde, hermanos, meditemos en esto y pidámosle a Dios que ponga en nuestro corazón y en nuestra mente el entender cuán grande es nuestro Dios. Porque una vez que reconozcamos eso, nuestra vida va a cambiar drásticamente. Entonces sí, estaremos dispuestos a darle la gloria y la honra que solo Él merece. Oremos, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos en esta tarde una vez más por este día que nos diste. Señor, ayúdanos a reconocer por sobre todas las cosas que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Creador, que tú eres, Señor, nuestro proveedor y que contigo, Señor, no nos falta nada. Ayúdanos a ver, Señor, que tú nunca nos fallas, que siempre has prometido estar con nosotros y que a través de tu palabra, Señor, podemos ver cuál debe ser la manera en que debemos de comportarnos. Señor, guíanos en tu palabra de tal manera que esta pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y que durante esta semana, Señor, meditemos en ella y que podamos aprender a vivir de acuerdo a tu voluntad. Oramos, Padre eterno, en esta tarde y te damos muchas gracias. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén.